Muchas gracias, señor presidente, por este fresco que nos ha pintado de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y su país y por la panorámica regional que nos ha presentado. Vamos a proceder a continuación a un intercambio de puntos de vista con los diputados. Señor presidente, un gran placer estar con nosotros. Señor presidente, es un gran placer que esté usted aquí. Los retos que tiene Chile para mí son muy importantes, sobre todo por lo que respecta a la lucha por la igualdad, por una sociedad menos injusta y menos pobre. Me gustaría que nos hablara del refuerzo que hace Chile para integrar a las poblaciones más vulnerables, los indígenas y los mapuches concretamente. Señora Irigoyen. Muchas gracias y bienvenido, presidente Piñera. Yo voy a centrarme en dos preguntas. La primera es la que usted ha hecho referencia a la buena situación económica que en este momento está teniendo Chile. Y mi pregunta es, a la vista de la demanda que hay de la ciudadanía en la calle sobre mejores reformas, sobre todo lo que afectan a lo que es el conocimiento, a la capacitación de los chilenos, ¿va a implementar nuevas reformas en lo que se refiere a la educación y, por supuesto, a la sanidad? Porque es cierto, ¿no?, que cada vez se reducen las distancias, pero las distancias también ahondan las diferencias entre los ricos y los pobres. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Señora Miranda. Muchas gracias, presidente. En este Parlamento, además de recibir a presidentes como usted, señor Piñera, también hemos recibido a la sociedad civil de su país, sociedad civil representada también en el pueblo mapuche, en los estudiantes que por aquí han venido. Una sociedad civil que nos transmite unas ideas algo diferentes de lo aquí expresado, ideas relativas a la exclusión social, relativas a la discriminación. Es cierto que su país ha tenido un crecimiento económico en los años pasados increíble. Se han ampliado sus relaciones comerciales, sus relaciones internacionales y con el resto del mundo. Pero es cierto que continúa una brecha de pobreza enorme, sobre todo en las comunidades mapuche de las regiones del sur. Unas brechas que continúan en la impunidad que tienen muchos de los casos mapuches. En estos momentos hay todavía una huelga de hambre y le agradezco la respuesta de su Gobierno a la carta enviada el 12 de octubre pasado. Al mismo tiempo, hay un gran debate sobre la ley de pesca, una ley de pesca artesanal, mientras en estos momentos hay movilizaciones del sector pesquero artesanal por no haber sido consultados. En un momento en que se discute la ley Gimpetsker, haciendo alusión al ministro de su Gobierno, ¿no?, una ley que ataca los derechos fundamentales de libre expresión y restringe libertades individuales y civiles. Y, por último, nos gustaría decirle que en este Parlamento hay diputadas y diputados también preocupados por esta situación de los derechos humanos, por la situación del pueblo mapuche, por la situación de los niños mapuche que han estado en la sede de UNICEF precisamente. Lo que nos ha parecido pues una vergüenza, ¿no? Que así se lo hemos transmitido a la señora Catherine Ashton en sucesivas cartas. Por eso, en la atención a una mejora en la calidad democrática y la protección de los derechos de su país, un país al que queremos, un país al que le deseamos los mejores de los éxitos, le transmitimos nuestra inquietud por ese respeto a los derechos humanos, por esos derechos del pueblo mapuche y, en especial, porque se les tenga en cuenta. A este Parlamento seguirán viniendo a contarnos todas sus necesidades y, por eso, que no solo se le escuche aquí, sino también que se le escuche en su propio país. Muchas gracias. Muchas gracias. Son muchas preguntas. Algunas son más afirmaciones que preguntas. Voy a intentar responderlas todas y en forma breve. Tiene usted la palabra para responder a las cuestiones que se han planteado. Respecto al pueblo mapuche, los mapuches estuvieron en Chile mucho antes que llegaran los españoles. Los españoles no descubrieron América. Había sido descubierta mucho antes. Y por tanto tenemos con ellos, ¿cierto?, una deuda por ser nuestros pueblos originarios y nos sentimos profundamente orgullosos de su historia, de su cultura. Por eso estamos promoviendo una nueva política hacia el pueblo mapuche que hemos denominado un nuevo trato. Por de pronto, reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Hemos adherido al convenio 169 de la OIT que obliga que toda política pública que los afecta tiene que ser previamente consultada con ellos.
hemos lanzado el Plan Araucanía. En la Araucanía es la región donde vive una parte importante del pueblo mapuche, que es un plan que tiene dos componentes, un componente de desarrollo económico-social y un componente de reconocimiento, valoración y protección de su cultura, su idioma, sus costumbres, porque es parte de la identidad y del alma de nuestro país. Demandas de reforma a la educación y la salud. Nosotros estamos comprometidos con una muy profunda reforma, por ejemplo, con la reforma educacional. Por ejemplo, en nuestro gobierno hemos aumentado el presupuesto de educación desde 8.900 millones de dólares al año a 12.800 millones de dólares al año en 2 años. Es decir, un aumento sustancial, porque tenemos plena conciencia de que se requiere no solamente aumentar la calidad de la educación en todos los niveles, sino que aumentar y garantizar el acceso a todos los niveles de educación a toda nuestra población. Por primera vez hemos establecido un compromiso de garantizar el acceso a la educación preescolar en forma gratuita a todos los niños de nuestro país, lo cual significa un enorme esfuerzo de incremento en todo lo que es la cobertura de jardines infantiles, salas cunas. Hemos aumentado sustancialmente el aporte del Estado a la educación escolar y hemos aumentado sustancialmente también y mejorado los programas de becas y de préstamos para la educación superior. Hoy día todo alumno joven chileno perteneciente al 60% más vulnerable del país que tenga mérito tiene garantizado beca para acceder a la educación superior. Y el resto del país tiene garantizado un sistema de préstamos en condiciones muy favorables, tasa de interés 2%, paga solamente hasta el 10% de su ingreso y a los 15 años cualquiera sea el saldo de deuda se conmuta. Y por tanto hay un esfuerzo gigantesco para mejorar la calidad y la equidad en el acceso a nuestra educación. En esto hay visiones distintas y han habido diferencias de opinión entre lo que piensan algunos estudiantes y lo que piensa el gobierno, que fue elegido democráticamente por el pueblo de Chile por una mayoría absoluta. Dos diferencias fundamentales. Algunos en Chile pretenden, de que la educación debe ser 100% pública. Nosotros no creemos en un Estado docente. Creemos en una sociedad docente donde hay un sector público y un sector privado que pueden interactuar en proveer servicios de educación en todos sus niveles, preescolar, escolar y superior. Y también creemos que son los padres los que deben decidir a qué colegio envían a sus niños y los jóvenes los que deben decidir dónde quieren adquirir su educación superior. Esa es una diferencia conceptual. La otra diferencia conceptual es que algunos piensan de que la educación superior en Chile debe ser gratuita para todos. Nosotros creemos que no es justo que con el dinero de todos los chilenos se financie la educación superior de los más ricos y, por tanto, nuestra política es garantizar becas, es decir, educación gratuita al 60% más vulnerables y un sistema de préstamos muy favorable a los demás para que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos. Pero no creemos en la educación gratuita para todos porque sería una forma regresiva de usar los recursos de todos los chilenos, particularmente en un país como Chile, que todavía tiene 2,5 millones de compatriotas viviendo en condiciones de pobreza. Respecto al tema de la ley de pesca, es un tema muy técnico. El primer objetivo de la ley de pesca es evitar que se siga extinguiendo el recurso marítimo que tenemos en Chile. En Chile, es cierto, el exceso de pesca ha prácticamente llevado a la extinción a muchas especies. Esta ley lo que pretende es evitar la extinción del recurso, garantizando su sustentabilidad, y eso, por supuesto, afecta a intereses, porque algunos quieren seguir pescando sin límite, y adicionalmente proteger a los pequeños pescadores artesanales, que son el 90% de los pescadores en nuestro país, garantizándoles en forma exclusiva la primera milla y dándole una serie de otros beneficios. Ahora, hay pescadores que no son artesanales, que se ven afectados, que son bastante más bien pescadores industriales que se ven afectados y levantan su voz defendiendo intereses. No cualquier persona que defiende un interés económico, ¿cierto?, está defendiendo un interés justo. Puede ser un interés, pero no por eso pasa a ser justo. Al Estado le corresponde defender el bien común. Es una ley muy compleja que está siendo discutida en el Congreso chileno, donde este gobierno no tiene mayoría y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que probablemente va a ser aprobada en estos días en el Senado. Y si obedece a una opinión mayoritaria del Parlamento chileno que representa la soberanía, esa es la expresión de la voluntad del pueblo chileno y no de aquellos que a través de mecanismos de violencia pretenden defender intereses que tienen que ser analizados democráticamente en una sociedad democrática como es la chilena.